Estamos en nuestra serie de prédicas que se llama Poder de la unidad. El poder de la unidad. Esta es la séptima parte. Vamos a leer nuestro versículo principal. Vamos rápidamente a Salmos 133. Salmos 133, del 1 al 3. ¿Ya lo tienen? Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía o en unidad. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Es muy importante este tema y vamos a seguir hablando de cosas muy importantes. La palabra nos dice que cuando los hermanos habitan juntos en armonía, no es solamente estar juntos, sino es aprender a vivir felices, aguantándonos, porque cuando habitamos con alguien, y si no, pregunten a los que son casados, no todo es felicidad. Muchas veces hay problemas, discusiones, disgustos, pero todo es parte de aprender a vivir en armonía. Con los hijos es igual. Con los hijos también discutimos, los disciplinamos, a unos más que otros, pero es lo que la vida representa, es que en nuestras relaciones entre nosotros siempre hay situaciones que no siempre son agradables, pero tenemos, a pesar de todo, que aprender a vivir juntos. El que tengamos discusiones y problemas no significa forzosamente que tenga que haber una separación. Entonces, aprendiendo a vivir así, es como Dios nos está preparando para el futuro. Ahorita, ¿qué es lo que en nuestra vida es más importante? ¿Qué es lo que más nos quita tiempo hoy en día? El trabajo. ¿Sí? El trabajo es lo que ocupa la mayor parte de nuestro tiempo y es muy difícil, porque incluso en el trabajo hay problemas, dificultades, discusiones. Entonces tenemos que aprender a lidiar con esto. Ahorita estamos ocupados trabajando, los niños y los jóvenes están en la escuela, ese es su trabajo principal, prepararse para el futuro. Y es lo que más ocupa su tiempo. Los adultos en el trabajo, los niños y los jóvenes en la escuela. Pero va a llegar el día cuando Dios llame a su pueblo, donde todo eso va a cambiar.
todo lo que va a ocupar en ese tiempo nuestra vida va a ser estar juntos adorando a Dios, aprendiendo de Él. Y eso implica, imagínense, ahora nos vemos el viernes en la tarde y el domingo en la mañana, y cuando hay alguna celebración, pues unas horas entre semana. Pero en la eternidad vamos a tener que aguantar a Sheila todo el tiempo. 24 horas del día, 365 días del año. Imagínense. Al yogi. No va a ser de que, ay, bueno, ya lo aguanté y se va a su casa con sus papás y ya. No, va a ser todo el día con yogi. Créanme, se tienen que preparar para eso. Ve qué cara tiene el Gillo. No te preocupes, Gillo. Entonces tenemos que aprender a vivir en armonía. El Salmo 133, David está comparando la bondad de la unidad fraterna con dos cosas. Lo hemos visto a lo largo de la serie. ¿Cuáles son? ¿Quién se acuerda? El aceite de la unción y el rocío de Hermón. Entonces, la unción con el aceite y el rocío de Hermón, vimos la semana pasada que son cosas que descienden ¿de dónde? De arriba. Provienen de Dios y tienen un propósito muy importante. Quiero que pongan mucha atención, porque estas dos cosas que representan la unidad entre hermanos, una es física y la otra es espiritual. Los seres humanos no podemos despegarnos de esta realidad porque es como fuimos creados. Fuimos creados con un cuerpo físico, con un alma eterna y con el Espíritu de Dios. Entonces, los seres humanos necesitamos de estas dos partes. No somos completamente físicos ni completamente espirituales, sino una mezcla de los dos. Entonces tenemos que cuidar estos dos aspectos, el aspecto físico y el aspecto espiritual. Vean, ¿qué sucede si nosotros descuidamos nuestra alimentación? ¿Qué pasa cuando comemos cosas que nos hacen daño? Nos enfermamos. De hecho, cuando estamos constantemente comiendo cosas que no nos convienen, nuestras defensas empiezan a bajar y nuestro cuerpo empieza a enfermarse. Entonces, es muy importante que cuidemos la parte física. Pero con lo espiritual es exactamente igual. Si no nos alimentamos espiritualmente de manera adecuada, también nos enfermamos.
no es algo que se va a reflejar en el cuerpo, pero se va a reflejar en nuestra relación con Dios y con nuestros semejantes. Y de hecho, de la misma forma que lo físico, nos podemos enfermar y podemos hasta morir. ¿Qué pasa si se elevan nuestros triglicéridos y el ácido úrico? Nos puede dar un infarto, una embolia y podemos morir. ¿Qué pasa cuando espiritualmente estamos en pecado? Exactamente igual. Entonces es muy importante cuidar esas dos partes, la física y la espiritual. Las dos provienen de Dios y tienen el propósito de bendecirnos y darnos vida eterna. Entonces Dios quiere que pongamos mucha atención a esto porque es muy importante. De la misma manera que si extirpamos un miembro del cuerpo, podemos enfermarnos y hasta morir, cuando dejamos de ser parte de la unidad de la congregación, espiritualmente también podemos enfermarnos y morir. Entonces Dios quiere que aprendamos a ser parte de esa unidad, porque al final en la eternidad ya no va a ser solamente por unas horas a la semana, sino va a ser ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Y Él quiere, obviamente, que nadie de nosotros se pierda, sino que todos nos arrepintamos para vida eterna. Pero tenemos que aprender a funcionar en unidad. Y es la parte más difícil. A ver, alcen la mano los que están casados. ¿Qué tal el matrimonio? A ver, ¿qué dijo Martín? Que al principio es ¿qué? Y después, Martín. Ya no sabemos. Ajá. Después de invernar. Entonces, de ninguna manera los estamos alentando a casarse, sobre todo a los jóvenes o a los solteros. Pero es verdad, toda relación viene no solamente con felicidad, sino también con problemas de la vida diaria. Ahora, como Dios nos está llamando a la eternidad, todo este tiempo en el cual estamos esperando el regreso de nuestro Mesías es un tiempo de preparación para aprender a vivir en unidad. Porque eso va a ser el modelo de la eternidad. Y entonces, a través de esa unidad de la cual ya no nos vamos a poder despegar, porque es para siempre, vamos a recibir la bendición de Dios y la vida eterna.
pero tenemos que aprender a soportarnos, porque va a ser para siempre. Tenemos que aprender a vivir juntos. Entonces, vean, hace tiempo llegamos a la casa de unos hermanos y tenían un jardín muy bonito. Era un jardín muy grande, todo cubierto de pasto, de ese pasto cerrado que caminas y parece que estás pisando una alfombra. Muy bonito, pero el único problema es que estaba amarillo. ¿De qué color debe de ser el pasto? Verde. Verde. Entonces, si estaba amarillo, ¿qué indicaba? ¿Que estaba qué? No estaba hidratado. No estaba hidratado, órale. Ahora sí me sorprendiste. Exactamente, le faltaba agua. Vean, Dios compara el aceite de la unción y el rocío de Hermón, porque el agua en esta tierra, en la parte física, representa vida. Si no hay agua, ¿qué pasa con nosotros? Morimos. Entonces, este pasto estaba totalmente amarillo. Era muy bonito, estaba muy cerrado. Era un área muy grande, pero estaba amarillo. Entonces, quiere decir, como bien dice Pofi, que no estaba bien hidratado. Entonces, al tercer día de estar en la casa de nuestros hermanos, me di cuenta de una cosa. Que regaban el jardín entre 3 de la tarde y 5 de la tarde. Entonces regaban todo el jardín y ¿qué pasaba? Toda esa humedad, en vez de que la absorbiera el suelo, se evaporaba porque era la hora más fuerte del sol. Entonces, obviamente, si el agua se evaporaba y no penetraba la tierra, el pasto no estaba bien hidratado. Entonces, lo correcto hubiera sido que lo regaran ¿a qué hora? En la noche, o cuando ya el sol estaba por ocultarse, porque así no iba a haber calor para que se evaporara la humedad, y entonces esa humedad permaneciera toda la noche para que al siguiente día, cuando saliera el sol, hubiera suficiente humedad y el pasto estuviera bien nutrido. Entonces a nosotros espiritualmente nos sucede lo mismo. No basta con ir a la iglesia, no basta con escuchar la palabra. Tiene que haber algo más que no solamente sea cumplir con venir al lugar, escuchar la palabra y ya. La mayoría de las congregaciones que yo conozco, imagínense una iglesia de más de 500 personas. Muchas veces esas personas llegan al servicio
Obviamente saludan a todos los que están ahí, pero termina la congregación, se van a sus casas y no se vuelven a ver hasta la próxima semana. No hay convivencia, no hay unidad. Es como regar el pasto a las 3 de la tarde. Llega el agua, pero el calor evapora la humedad y no penetra al suelo. Los mandamientos de Dios, si ustedes leen con mucho cuidado Éxodo 20, están divididos en dos. ¿Quién me dice en qué están divididos? Nuestra relación con el Padre y nuestra relación con el prójimo. Unos nos indican la relación con Dios y otra la relación con nuestro prójimo. Entonces, ¿de qué nos sirve saber cómo debemos tener relación con Dios y con nuestro prójimo si nunca la ponemos en práctica? Si esa relación nunca se da. En teoría sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero si no hay unidad y convivencia, ¿cómo lo vamos a poner en práctica? Vean, una de las celebraciones más importantes del año es Sukkot. ¿En qué consiste la fiesta de las cabañas o de las tiendas? ¿Habitar cuántos días, mamá? ¿Sí? Es prácticamente olvidarse de tu cama, de tu casa, de todas las comodidades de nuestro hogar y por 7 días juntar a toda la congregación y habitar en tiendas. ¿Qué implica entonces dejando todas las comodidades y habitando en tiendas? ¿Qué va a suceder ahí? Vamos a habitar juntos en comunidad. Sí, pero ¿qué implica? Porque ya no vamos a tener las comodidades de la casa, entonces implica que ¿qué vamos a tener que hacer? Sí, nos vamos a tener que sacrificar la comodidad, pero viviendo ahí, ¿qué vamos a tener que hacer? Aprender a comer. ¿Sí? Va a haber alguien que va a necesitar, tal vez se le olvidó la medicina, tal vez a alguien se le acabó el agua, tal vez a alguien se le olvidó la comida. Y entonces, ¿qué le vamos a decir? Ah, pues salte, vete del campamento porque no trajiste ni comida, ni medicina, ni nada. ¿Sí? Mejor los apedreamos y los divertimos más. ¿Qué vamos a hacer? Compartir. Y eso implica que a veces vas a tener que, en vez de comerte 2 tortas, vas a comer una y vas a tener que dar la otra a alguien. O tal vez haya un hermano viejito como yo que no va a poder levantar la cubeta y le voy a pedir a un jovencito como Ian, le voy a decir: Ian, levántame la cubeta, por favor. Tal vez un niño va a querer ir al baño y no está su mamá cerca. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a mandar solo al baño? Sí. No, pues alguien va a tener que acompañarlo. ¿Qué pasa si nuestro hijo se lesiona y no estamos cerca de él?
Se cae el niño y empezamos a gritar, mamá de Eliel, venga rápido porque Eliel se cortó el pie. No, pues te acercas, lo curas, lo ayudas. Eso significa aprender a vivir en unidad. Pero eso es solamente la parte física. ¿Qué pasa con lo espiritual? Estamos en el campamento y a Martín le duele la muela. No, pues que se vaya en taxi y que busque a su dentista. ¿No? ¿Sí? Le damos un clavo. Un clavo, pero de 3 pulgadas. No de los de cocina. ¿Y qué tal si no hay clavo de cocina? Un tornillo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo llevarlo? ¿Y por qué no oran por él? A ver, ¿cuántas personas, según el libro de Éxodo, cuántas personas se enfermaron cuando Dios los sacó de Egipto a la tierra prometida? ¿Cuánto tiempo estuvieron en el desierto? 40. Más de 40 años. Porque los 40 años fue la segunda generación. Y la primera generación, la primera generación y la segunda fueron más de 40 años. Y nadie le dolió la muela, nadie tuvo apendicitis. Y entonces, ¿cómo sobrevivieron tanto tiempo sin doctor en el desierto y nadie se enfermó? La bendición de Dios está ahí. Pero, ¿cuántas veces el pueblo de Israel se rebeló? ¿Cuántos murieron en rebelión contra Dios? Entonces, no todos sobrevivieron. ¿Solo quiénes? Los que aprendieron a vivir bajo los mandamientos de Dios y aprendieron a vivir en unidad con la congregación. Eso significa vivir en unidad para que Dios pueda derramar la unción y la vida eterna. Pero tenemos que aprender a vivir en unidad. Y eso implica muchas cosas. Implica que tenemos que aprender a no ser egoístas, a compartir, a dar a los que no tienen, a ser serviciales. Tal vez unos días no vamos a dormir porque alguien se va a enfermar y tenemos que cuidarlo, porque no va a haber nadie más ahí para hacerlo. Solamente vamos a estar nosotros. Tenemos que aprender a ayudarnos, a apoyarnos, a orar los unos por los otros, a despojarnos para compartir con los demás. Todo esto implica aprender a vivir juntos en armonía. Y entonces Dios puede hacer lo demás. Vean, vamos al libro de los Hechos. Hechos capítulo 1.
Y vamos a leer del 15 al 17. Y quiero empezar aquí para enseñarles algo. Hechos 1:15, ¿qué dice? En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como ¿cuántos? ¿Cuántos somos aquí? A ver, cuéntense. No llegamos ni a 50. Allá eran 120. Y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Entonces aquí la parte que quiero enseñarles era cuántos hermanos después de la muerte de Jesús, después de contar discípulos por miles cada vez que predicaba, solamente quedaron ¿cuántos? 120. Y todo este tiempo, en Hechos 1, en adelante, estos 120 que realmente eran discípulos, no solamente seguidores, sino discípulos de Yeshua Jesús, estaban conviviendo todo el tiempo, esperando la promesa del Espíritu Santo en Pentecostés, para después salir a predicar el Evangelio. 120. Y la gente se enfermaba, tenía problemas, se les acababa la comida, tenían que trabajar. Y todos estaban unidos por una sola cosa. ¿Cuál era? ¿Qué? Su fe en Dios y en Yeshua Jesús, nuestro Mesías. Ahora, tenían que aprender esas 120 personas, porque iba a haber problemas, seguramente, malos entendidos, discusiones. Sus hijos iban a pelear entre ellos, iba a haber rencores, envidias, celos, todo lo que experimentamos en la vida diaria, y tenían que aprender a vivir juntos a pesar de eso. A ver, los que levantaron la mano que eran casados, ¿ha sido fácil el matrimonio? ¿Ha sido una vida de color de rosa? ¡Qué mentiroso! Los solteros no, obviamente. Ok. Entonces tenemos que aprender en unidad. ¿Y qué es lo que Dios promete cuando esa unidad se hace realidad? Bendición y vida eterna. En términos humanos parece difícil y es complicado, pero no es imposible. Vamos a Hechos 2, vamos a leer del 43 al 47. Hechos 2, 43 al 47.
Dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y tenían favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la congregación a los que habían de ser salvos. Quiero que veamos varias cosas importantes en esta porción. Vean, en ese tiempo acababa de morir Jesús, bueno, tenía 40 días de muerto. Estaban esperando la unción del Espíritu Santo prometida por Dios en Shavuot, la fiesta de las semanas o Pentecostés, como dice la mayoría de sus Biblias. ¿Qué significa Pentecostés? 50. Entonces, la fiesta de las semanas, y estaban esperando todos unidos. Y vean cómo describe la Biblia la relación entre los discípulos de Yeshua Jesús. Vean el versículo 44, para empezar. Dice, todos los que habían creído. Entonces, todos eran creyentes. No solo eran simpatizantes, ni apoyaban, eran creyentes, eran discípulos de Yeshua Jesús. Ya habían pasado la etapa de la emoción, como alguien dijo por ahí, no voy a decir quién, que al principio el matrimonio es muy bonito y después ya no. Ellos todavía estaban disfrutando de la relación. Dice, todos los que habían creído estaban ¿cómo? Juntos. Hace un tiempo escuché a una persona que dijo, yo no sé por qué la gente se queja del matrimonio. Si es lo más fácil. Jamás he sido tan feliz que estos 15 años de matrimonio. Pero después le preguntaron a qué se dedicaba. Y resulta que era agente viajero. Entonces nunca estaba en su casa. Regresaba de vez en cuando y claro, pues todo era maravilloso. Unos cuantos días y después tenía que irse otra vez a trabajar y pasar 15, 20 días fuera de la casa. Entonces, ¿quién cuidaba a los hijos? ¿Quién veía los problemas? ¿Quién atendía la casa? Su esposa. Pero para él el matrimonio era lo más maravilloso durante 15 años. Entonces vean, nuestra vida como creyentes a veces es así. Porque si solo venimos una vez a la semana a la congregación, pero no hay convivencia con los hermanos, pues todo es maravilloso. No hay problemas, no hay discusiones. Pues así hasta yo.
Pero entonces, ¿dónde está la unidad y la armonía? Pues no hay. Bueno, sí hay unidad y armonía, pero no hay relación. Entonces, imagínense la eternidad, cada quien por su lado, y de repente un domingo vamos a ver a Dios, estamos con Él y luego nos volvemos a ir. Y entonces, ¿cuál va a ser nuestra relación con Dios? Ninguna. Pero Dios dice que la eternidad va a ser totalmente diferente. Entonces vean, estaban juntos y además que dice al final del 44, tenían en común todas las cosas. Quiere decir que había una relación profunda entre todos ellos. Cuando alguien necesitaba algo, pues se apoyaba. Cuando alguien se enfermaba, lo atendían. Estaban juntos y tenían en común todas las cosas. A alguien se le descompuso la cafetera, pues a alguien traía de su casa y les prestaba la cafetera. Entonces, la unidad implica tener una relación y ayudarnos unos a otros. ¿Cómo va a haber amor fraternal si nunca nos vemos? No va a haber problemas porque nunca estamos juntos. Pero ese no es el propósito. El propósito es convivir y habitar por la eternidad. Yo recuerdo cuando era niño que cuando hacían las reuniones de fin de año, todo el mundo era feliz. Porque en todo un año no los veías. Y en fin de año llegaban todos, pero eran 1 o 2 días y todos regresaban a su casa. Entonces todo era perfecto porque los veías solamente 2 o 3 días al año. Pero había ocasiones que en esos 2 o 3 días eran de puro pleito y entonces todo el mundo se alegraba cuando se iban los demás. Y entonces, ¿dónde está la unidad y la armonía? Vean versículo 46, ahí mismo. Porque tenían en común todo y estaban juntos. Pero además, ¿qué dice el versículo 46? Perseveraban unánimes cada día. ¿En dónde? ¿Qué dijimos que lo que es común entre nosotros, qué es lo que nos une? La fe. Vean a ellos, ¿dónde estaban? En el templo. ¿Y qué hacían en el templo? Era nada más un sitio turístico al cual visitaban y iban de vez en cuando. Veían todo muy bonito y se regresaban a su casa.
¿Qué hacían en el templo? ¿Qué fue lo que Dios estableció? ¿Eh? Pero ¿qué hacían en el templo? ¿Para qué Dios estableció, por ejemplo, el tabernáculo y el templo? ¿Para qué? ¿Ok? Era el lugar de reunión. Dios descendía y todo el pueblo se acercaba en unidad para tener comunión con Dios. Entonces, era el centro de reunión donde estudiaban la palabra, porque los sacerdotes levitas tenían como tarea instruir al pueblo. Era el lugar en las fiestas. ¿Con quién se reunía la gente en el templo? En las fiestas de Jehová. Pero el pueblo, ¿para qué se reunía? ¿A quién iban a ver al templo? Adorar al Padre. Entonces la presencia de Dios estaba ahí y todo el pueblo iba a reunirse con Él. Era el lugar que cuando cometías un pecado ibas con el sacerdote para que hiciera un sacrificio y pudieran ser expiados tus pecados. Entonces vean, en cuanto a la fe, era el lugar más importante. Era el lugar de reunión con Dios, el lugar de instrucción, era el lugar para escuchar la voluntad de Dios. Cuando había un problema grave en la nación, ¿a dónde se reunían a consultar a Dios? En el templo. Eso no quiere decir que no oraban en sus casas, que no leían la palabra en sus casas, pero el templo era el lugar donde nos reuníamos a tener convivencia con Dios. ¿Qué más hacían según el versículo 46? Partían el pan ¿en dónde? En las casas. Entonces vean, la unidad y la convivencia no solo era en el templo, que era muy importante, la parte espiritual, sino también además ¿dónde? En las casas. Entonces estábamos viendo aquí que la unidad y la convivencia eran no solamente cuidando la parte espiritual, sino también la parte física. En las casas, partiendo el pan, compartiendo los alimentos. Vean, cuando hacemos reuniones, no solamente es para comer. La comida es el pretexto. Vamos a comer juntos. Pero ¿cuál es el propósito? Aunque te sientes a yoke en las piernas y te tire el café caliente en la camisa, no una, sino varias veces. El propósito es la unidad, aprender a vivir en armonía. Entonces, no solamente estaban juntos para nutrirse espiritualmente, sino también para las cosas de la vida diaria. Pero vean algo ahí, casi al final del versículo 46. Hay algo que los distinguía. Lo hacían con alegría. No era como aquí de que, ay, otra vez, ahí viene Tatis con los niños.
Ay, sí. Ay, otra vez ahí viene Fran. Bueno, pues lo vamos a tener que aguantar. Hay que guardar el pan. Yo no lo dije, Fran. Conste. Ahí viene otra vez el Yofis. Y viene con Gillo. Era con alegría. A veces no tanto. A veces. Ahora vean la siguiente parte, es muy importante. Lo hacían con alegría y con ¿qué más? ¿Qué significa sencillez de corazón? ¿Qué es un corazón sencillo? Que no es engreído, ¿quién más? Humilde. No ir por aquí. ¿Alguien dijo algo? Con humildad. Por acá. ¿Quién más? ¿Eh? No es exigente. Que no es altivo. Y estando juntos, conviviendo todo el tiempo, eso no es muy fácil. Pero tenemos que aprender. Alguien me dijo hoy en la mañana que qué bendición que tenemos la palabra, porque ahora sí vamos a poder celebrar la fiesta de Sukkot en planitos, ni piedritas, ni nada. Quiero ver a ver cuántos van a irse a dormir al terreno en la fiesta de Sukkot. Otra vez voy a estar ahí yo solo con mi lamparita. Vean la importancia de Sukkot. 7 días fuera de tu casa con toda la congregación es precisamente aprender a vivir juntos en armonía. Ese es el propósito. Ningún ser humano en su capacidad, por muy inteligente que sea, puede imaginar la eternidad, porque es algo que en este plano de existencia no lo podemos entender. Todo el mundo nace, crece, se desarrolla y muere. Entonces, no podemos concebir la eternidad, concebir. Entonces, es muy importante. Aunque no podamos entenderla, es algo que va a suceder. Y tenemos que estar preparados. Entonces, a ver cuántos se van a reunir para Sukkot este año, ya que tenemos la palabra Planito. y está planito. Y 2 solos. ¿Eh? Y 2 solos. ¿2 solos? Ah, 2 todos. Pues ya hace falta más techo. Sí, todavía. Y realmente está fresco, en los días de calor no se siente tan fuerte. Septiembre. Ajá. Entonces, a ver si es cierto. Porque tenemos que aprender a vivir en unidad. ¿Y saben cuál es el premio? Bendición y vida eterna. Ajá, amén. A ver cuántos van a Sukkot este año. Ahí le mandamos a las Ah, sí, seguro. Vamos a ver otra porción. Hechos 4. Hechos 4 del 29 al 32. Hechos 4, 29 al 32.
Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo, ¿quién? Yeshua Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído, que era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas común. Entonces vean, libro de los Hechos. ¿Qué era lo que los distinguía? ¿Qué estaban haciendo en ese momento? Versículo 31. Orando. Estaban todos juntos, unánimes, cada quien haciendo lo que quería, unos por allá y otros por acá. ¿Qué hacían? Orando. ¿Por qué estaban orando? ¿Qué dice al principio de la porción? Antes de eso, versículo 29, ¿qué estaban experimentando los creyentes? Amenazas. Y a pesar de eso, estaban juntos orando, pidiendo ¿qué cosa? ¿Para qué? Al final del 29. Antes, en el 29 al final. Hablar con denuedo la palabra. Estaban en persecución, los estaban amenazando y ellos estaban unánimes, juntos, orando, pidiéndole a Dios que a pesar de las amenazas y la persecución, continuaran haciendo ¿qué cosa? Hablando la palabra. Vean el versículo 32. Solo los que habían creído, que era una multitud, ya eran muchos los que estaban formando parte en unidad de la congregación. ¿Y qué los distinguía a esa multitud? Un solo corazón y un alma. Quiere decir que el alma individual de cada uno de ellos ya había entendido la importancia de estar en unidad, de compartir todas las cosas. Lo que dijo Eric es muy importante, que tenían en común una sola cosa, su fe en Dios. Y eso era suficiente para que a pesar de todas las situaciones, en especial esta de la persecución, ellos estuvieran en unidad y en armonía. Un solo corazón y un alma. Quiere decir que ya habían aprendido a despojarse de su egoísmo, de lo que ellos creían que era lo más importante para ellos, y ahora reconocían su fe en Dios como lo más importante. Y eso los capacitaba espiritualmente para poder vivir en armonía a pesar de los problemas que estaban pasando y de vivir en
un solo corazón y una sola alma. Vean al final del 32, vuelve a recalcar que tenían todas las cosas en común. Es algo que tenemos que aprender. Aprender a estar concentrados en la voluntad de Dios. Porque nos estamos preparando para la eternidad. Vamos a ver un último pasaje, Hechos 20. Con esto vamos a terminar el día de hoy. Y esta porción va a reflejar algo muy interesante. Hechos 20, 32 al 38. ¿Quién lo quiere leer en voz alta? Gracias, hermano. ¿Quién dijo yo? Rápido, hermana Olga. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose el cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. A ver, ¿qué está pasando aquí? Se está despidiendo Pablo. ¿Por qué se despide de estos hermanos en este lugar? Porque iba a regresar a Jerusalén. ¿Y qué iba a pasar con él? Él les dijo, Iba a ser apellido. lo iban a matar. Sí. Prácticamente les dijo, no me van a volver a ver. Hay ocasiones que cuando ciertos hermanos nos dicen, ¿sabes qué? Me voy, ya no me vas a volver a ver. Y todos decimos, gracias, Señor. Yo dije, hay ocasiones, como que les dio mucha felicidad a este lado. Pero aquí no era el caso. ¿Por qué estimaban tanto a Pablo? Por el amor con el que les hablaba. Él no solo los instruyó en la palabra. Vean su testimonio. ¿Qué dice Pablo? Yo jamás he buscado lo mío. No me ha interesado lo que ustedes me dan. Les había enseñado a apoyar a los que necesitaban ayuda. La relación de Pablo con ellos era una relación muy especial.
porque no solo lo escucharon hablar cosas bonitas, sino que con su testimonio ellos vieron que lo que él decía era verdad. Entonces lo amaban mucho, no solo por lo que les enseñó, sino por los hechos, por lo que él hizo. Y cuando les avisa que él sabe que yendo allá lo van a apresar y lo van a matar y ya nunca más lo van a volver a ver, ¿cuál fue el sentimiento de los que estaban con él? Obviamente les dio tristeza, lloraron, porque sabían que el Espíritu le había revelado que ya había llegado su hora. Y lo despiden, llorando con él, porque ya no lo iban a volver a ver. La esperanza obviamente era que en la eternidad iban a estar juntos, pero momentáneamente Pablo sabía que había llegado su momento y se estaba despidiendo. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos a desarrollar esa unidad, porque es algo que va a mantenernos unidos ¿por cuánto tiempo? Por la eternidad. Tal vez nos vamos a dejar de ver momentáneamente aquí, cuando cada quien desfile a la eternidad, pero allá vamos a estar todos juntos. Pero el lugar de aprendizaje no es allá. Allá lo vamos a tener que poner en práctica. Aquí es donde tenemos que aprenderlo. Entonces, la parte difícil, ¿dónde es? ¿Allá o aquí? Aquí. Pero tenemos que aprender. Entonces, tenemos que estar preparados. Amén.